información que han recibido hoy porque ellos no lo podrán hacer durante el tratamiento. Me voy con Amy Lecointre. Yo me llamo Amy y vamos a hablar, soy un adulto con fibrosis quística. Me da mucho gusto ser copresidente. Ojalá que todos ustedes, sin importar la conexión que tengan para fibrosis quística, que hagan nuevas conexiones y que compartan experiencias con otras personas. Eso es cierto, sea que sean un cónyuge de alguien con fibrosis quística, un adulto, etcétera. Esta fundación, quien sea que ustedes sean, nuestra meta es que se vayan con conocimiento nuevo, preguntas nuevas para sus equipos de atención y nuevas relaciones con todos los que asisten. Yo me llamo Sigrid Ladores, soy una de las copresidentes, investigadora, educadora en fibrosis quística clínica y también soy la esposa de un hombre que tiene fibrosis quística. Este año no les ofreceremos nada más sesiones informativas, sino que también ofreceremos muchas oportunidades para conectarse con clínicos, con investigadores y otros miembros de la comunidad de fibrosis quística. Ojalá que aproveche todas las oportunidades, mesas redondas, representantes de la Fundación de Fibrosis Quística y diferentes iniciativas y discusiones en grupo para cerrar el evento el día de mañana. Estamos muy entusiasmados de celebrar el aniversario de este grupo de investigación. Ya son 5 años, parece increíble. He tenido la fortuna ya de haber estado 3 años en este rol y es como un flujo de información unidireccional de los cuidadores y la comunidad de fibrosis quística y queremos que sea un flujo bidireccional compartiendo conocimiento, metas con los investigadores. Mi investigación se ha beneficiado personalmente de esta interacción. Bueno, este lugar de investigación es para aprender sobre la atención que tenemos que proporcionar. 5º año, queremos que nos ayuden y este video que creó la Fundación de Fibrosis Quística les va a demostrar qué tan importante es ResearchCon o este grupo de investigación para todos nosotros. ResearchCon es acerca de aprendizaje. Sea que sean ustedes un padre, una persona con fibrosis quística que den atención o investigador o alguien sencillamente que les importe. Cuando empieza uno a pensar qué tan activos están en la comunidad para tener acceso a la información, no fue una gran área para que se reunieran con sus socios investigadores. Hace años podían llegar a estas conferencias de fibrosis quística, pero por otras razones ya no se les permite para que estén seguros. Bueno, pues esto es lo que es ResearchCon, investigación con para mí. Verdadero acceso para hacer alianzas con investigadores, cuidadores, que están tratando de mejorar las vidas de las personas con fibrosis quística. Hay personas que tienen miedo de utilizar su voz. Mi madre me dijo, tú tienes voz, utilízala. No importa si hablas de ti o hablas por alguien más, usa esa voz y asegúrate que te escuchen. Tener fibrosis quística e interés en investigación en fibrosis quística ha sido una parte importante de la manera como siempre he entendido el tener fibrosis quística y entender todo lo que rodea. Este conocimiento y compartir las actualizaciones, compartir esta pasión de querer trabajar juntos es lo que se ve de las dos partes o dos caras de la moneda. La comunidad de investigación junto con otras enfermedades pueden aprender mucho de la comunidad de fibrosis quística para saber qué tanta participación de pacientes y familiares es posible y cómo se pueden beneficiar de la investigación. Pues hay mucho amor en este esfuerzo. El poder conjuntar eventos como este, en ResearchCon, este grupo de investigación me ha dado fuerza porque me ha mostrado hacia dónde vamos y me ha mostrado
que no están cerradas las puertas. Y si están cerradas las puertas, se abren las ventanas. Y si no, adivinen qué, pues las tiramos. En los últimos años, si hemos aprendido es ser resilientes. Exactamente. Sabemos que no tienen que verse como yo para que a mí me preocupen y yo los ame. Y definitivamente, pues no tienen que conocerse en persona tampoco. Mi meta primordial es tener esta conexión con el prestador del servicio médico, con otro paciente, con la familia. Ese es el éxito que tiene ResearchCon, este grupo de investigación. Familias del país me envían correos electrónicos después de que participé por primera esto, y lo que es único y singular es que se pueden desarrollar este tipo de relaciones. Esto para mí siempre será muy especial, porque ya conocí a alguien como Lethania sin tener que haber tenido otras oportunidades. Ayudemos a dimensionar nuestro futuro. Yo espero que la gente se vaya de aquí sin sentirse sola. ResearchCon. Quiero que sepan que es debido a todos ustedes que podemos tener este gran evento. Me da muchísimo gusto esta conferencia magistral que enfatiza la salud mental, y la retroalimentación que hemos recibido de otros investigadores le da gran importancia. Hemos hecho esfuerzos y ha sido muy claro en los últimos años que necesitábamos darle luz a esta área. Yo creo que tenemos hoy una presentación maravillosa que justamente hará eso. Es un placer darle la palabra a la doctora C.J. Bathgate, que es psicóloga de salud que trabaja en el equipo de atención de fibrosis quística para adultos. C.J. Bathgate tiene la palabra. Hola a todos. Qué emoción me da. 100 personas ya se registraron para el evento de hoy y tengo el privilegio de hablarles de salud mental. Aquí tengo revelaciones de conflictos de interés que no tienen que ver con la sesión de ahora. Yo soy psicóloga de salud que trabaja con el equipo de fibrosis quística de adultos en el National Jewish Health. Como psicóloga de salud, mi especialidad es la intersección que hay entre la medicina y la psicología, particularmente la conexión mente-cuerpo entre tener un padecimiento de salud crónico y manejarlo con nuestro propio estilo de vida, incluyendo apoyar la salud emocional, ayudar a los cambios de roles en la vida y en general apoyar la vida en las altas y bajas. Cuando terminé mi postdoc en medicina del sueño, hubo oportunidad de hacer transición para volverme una coordinadora de salud mental en el equipo de fibrosis quística. Algunos de los que se dedican a esto tienen diferentes antecedentes, son terapeutas con licencia, psiquiatras o psicólogos como yo. En ese momento que empecé, no trabajaba precisamente con fibrosis quística, era yo una esponja y quería saber y conocer todo. Sabía que mis habilidades se iban a empalmar y necesitaba nada más saber la mecánica de fibrosis quística y tener las experiencias que habían vivido estas personas para entender del todo cómo podía yo ser útil. También soy investigadora clínica, así es que cuando había un momento en el que no podía yo tener la respuesta, en la literatura había nuevas áreas que podía yo buscar. Aunque entré al mundo de fibrosis quística con esta situación, sentía que era un momento de preparación, de oportunidad de hacer intersecciones y poder asumir mi nuevo papel. Bueno, les quiero comentar mi primer día con el equipo. Recuerdo haber entrado para una reunión en 2016, conocí a todo el equipo y estaba muy embarazada de mi primer hijo. Con esto en mente me dio inmediatamente la impresión de cómo nos llevábamos entre todos, pacientes, familiares, y me sentí muy bienvenida en esta nueva familia. Las coordinadoras y las trabajadoras sociales eran las que estaban a cargo haciendo preguntas, pero dada la complejidad del triage y asuntos médicos, resurtir medicamentos, etcétera, realmente no había mucho tiempo para abordar la salud mental, mucho. Recuerdo tener la idea
general de decir, gracias a Dios que están aquí porque los necesitamos. Y se sintió muy bien el ser bienvenida y tener esta gran calidez de mi equipo que me dio la bienvenida a esta sesión de salud mental. Ojalá que todos ustedes sientan lo mismo, se sientan a gusto y que esto siempre esté en sus mentes. Planeo llevarlos en un viaje para ver cómo la salud mental entró al chat, que llegó para quedarse, cambios que hemos visto que ETI, que quiere decir el hexacaftor, tesacaftor o bacaftor, que saben que es tricafta y lo vamos a usar intercambiablemente en la presentación. Y también hablaremos de gente que no toma los moduladores. Hablaremos de su investigación, de su situación y la investigación. Diremos qué estamos haciendo para abordar la salud mental y qué podemos hacer para que como comunidad sigamos con esta conversación. Desde el primer día de la clínica tuve la suerte de enfrentarme a promoción de salud mental como una bola de nieve. En 2014, los resultados del estudio epidemiológico de depresión internacional que se llama TIDES encontró que la gente con fibrosis quística tenía 2 a 3 veces más probabilidad de tener ansiedad o depresión comparado con la población general y que los adolescentes con fibrosis quística tenían 2 veces más probable la experiencia de tener estos síntomas. Así es que los síntomas se reportaron por medio de los cuidadores, que llevó a una colaboración multidisciplinaria entre la Fundación de Fibrosis Quística y la Sociedad de Fibrosis Quística Europea. Y luego en 2015 se crearon lineamientos para hacer detección o tamizaje de ansiedad y depresión por lo menos una vez al año, dando apoyo en la atención para aquellos que reportaban síntomas leves o aquellos que los reportaban de moderados a severos. Para algunos centros requería que se diera referencia por fuera. Para apoyar esta implementación se creó un comité consultor de salud mental que incluía psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y representantes de la comunidad. Este comité ha estado en la vanguardia de la investigación de implementación, diseminación, y hay una enorme razón por la cual la salud mental continúa siendo la prioridad en los centros de atención de fibrosis quística. Más tarde ese año, Alexandra Quittner, Ben Smith y Stuart Elborn dieron una plática en la plenaria para saber que no hay salud si no hay salud mental, e introdujo en la comunidad médica cómo que el hecho de que no se trate la salud mental afectaba a la gente físicamente, con más exacerbaciones pulmonares, hospitalizaciones, uso de antibióticos y en general peor situación. Para asegurar que se hicieran estos tamizajes, la Fundación creó una subvención de 3 años en 2016 para que los coordinadores de salud mental estén en el equipo. Ahí entré yo. En 2019 se completó una evaluación de la subvención y se encontró que los centros sí tenían éxito para incorporar la detección y tamizaje de la salud mental como algo rutinario en una visita a la clínica, y que manejar la salud mental tenía efectos positivos para el bienestar global. Como resultado, la Fundación extendió el programa de MHC a todos los centros en Estados Unidos y ahora da un financiamiento anual para ayudar en esta situación. Pero esto no hubiera ocurrido sin ustedes. Ha sido, como dije, una bola de nieve que ha crecido. La Fundación tiene una gran historia de pasión y de honestidad en la comunidad sobre salud mental, sin ninguna excepción. Y aunque algunos se sienten abiertos de abrirse con su equipo sobre salud mental, diré que la progresión de la salud mental en la fibrosis quística demuestra que hablar sobre la salud mental abre otra avenida que los hace conectarse. En 2022, el Comité Consultor Europeo recolectó datos
de 474 personas con fibrosis quística y cuidadores sobre su impresión de tener estos tamizajes de salud mental rutinarios como parte de la atención de fibrosis quística. 93% de los que respondieron dijeron que la salud mental es un aspecto muy importante para su salud con fibrosis quística. Se aprendió que tanto las personas que viven con fibrosis quística y los cuidadores quieren que se les pregunte más sobre su salud mental en la clínica y que la mayoría de la gente quiere que los resultados se compartan más para tener una atención integral. El simple acto de dar tamizaje y detección hizo surgir conversaciones que de otra manera no se hubieran abordado y se sintieron mucho más apoyados por su equipo. Y de esta manera, los que no recibieron esta atención dijeron que deseaban que se hubiera hecho. Implica que hay que ser más abiertos, más honestos con respecto a las experiencias emocionales en la clínica, que ha dado como resultado cambios muy importantes en la manera como damos la atención y no solamente la perspectiva corporal de pulmones o intestinos. Cuando hablamos de otras experiencias, tiene que ver el estudio de bienestar en el modulador que yo llamo Well Me. Quiero expresar mi gratitud a Rika Van Sitters y a la doctora Liz Yu y a otros investigadores y miembros de la comunidad que están enlistados aquí por permitirme presentar su trabajo. Todavía no se ha publicado, pero lo será en el futuro y todos estamos ansiosos por verlo. Esta encuesta se desplegó en el 2022 para adultos con fibrosis quística y cuidadores con por lo menos un niño con fibrosis quística de menos de 18 años. Se evaluó el impacto de la terapia con moduladores y los dominios más importantes de la salud mental, social, física, el bienestar, experiencias de la atención y la vida diaria. El estudio entra en detalles muy ricos de experiencias vividas que solamente tengo tiempo de compartir algo muy pequeño de todo lo que descubrió la investigación. Aquí hay un desglose de cómo se usaron los moduladores de CFTR en esta muestra. 64% de estos individuos tomaron un modulador con 80% tomando ETI, 9% Calídeco, 7% Orkambi y 3% Simdeco. 36% de las personas en este estudio no tomaban modulador, 10% había tomado un modulador en el pasado, pero ya no, y 26%. Esta sigla de CFTR corresponde a regulador de conductancia transmembrano en fibrosis quística, CFTR. Se reportaron medidas de resultado 10 dominios diferentes: salud, bienestar, calidad de vida en los adultos y los niños y también aquellos que viven con padecimientos crónicos. Es una medición muy útil para ver cómo es que la gente con fibrosis quística se compara con la población general. Antes de adentrarnos en esto, quiero ver con ustedes la gráfica. Son los resultados de dos dominios, salud física y salud mental. Los que toman ETI están representados con las barras azul oscuro. Los que tomaban otros moduladores es el azul claro. Los que habían tomado previamente un modulador pero que ya no lo toman son las barras rosas y los que nunca han tomado un modulador corresponden a las columnas oscuras. Más puntajes quiere decir que alguien tiene más de este concepto. Queremos que la gente se sienta más sana y que se sienta con puntajes más altos en las áreas físicas y mentales. La línea morada en el 50 es la población general de Estados Unidos. Cuando ven el azul, las barras de azul oscuro, van a ver aquellos adultos que toman ETI y son similares a las normas de la población general de Estados Unidos y mejor que los adultos que están tomando otros moduladores o que han descontinuado la terapia con moduladores o que nunca la han tomado. En niños que no aparecen aquí encontraron que la calidad de vida para aquellos que toman ETIs es similar que cualquiera de los otros moduladores, pero mejor que los que no toman un modulador. Entonces, los que toman Trikafta tienen mejor salud mental si se compara con aquellos que toman otros moduladores o los que no lo toman en lo absoluto.
Cuando nos enfocamos en la gente que toma los moduladores, esta gráfica representa cambio global percibido desde que comenzaron la terapia con modulador. El azul oscuro representa a alguien que se siente mucho mejor, azul claro, algo mejor, gris, no hay cambio, rosa, un poquito peor en ese dominio, y el rojo quiere decir que se sienten mucho peor. Al iniciar la terapia con moduladores, casi todos reportaron mejor salud en general, calidad de vida y bienestar físico. Las respuestas están más mezcladas cuando se ve su experiencia con la atención, bienestar social, bienestar mental y necesidades de la vida diaria. Los asteriscos junto a cada categoría indican que la gente que toma modulador significativamente era más probable que reportaran una mejoría en estos dominios si se compara con la gente que había descontinuado la terapia con moduladores o que nunca los había tomado. Esta última gráfica de la encuesta de Well-Me muestra los cambios que se han percibido en el bienestar emocional desde que iniciaron el modulador. La gente que actualmente está en modulador reporta muchas áreas del bienestar mental o emocional. Hasta arriba está ansiedad, para que sepamos cómo interpretar la gráfica. Con la misma escala que se usó anteriormente, 11% reportó que su ansiedad estaba mucho peor después de iniciar el modulador. 21% reportó que empeoró un poco y la barra gris representó que no hubo cambio. 10% reportó que su ansiedad mejoró algo después de iniciar el modulador y menos del 5% reportaron ansiedad mucho mejor. Si tenemos esto presente, podemos ver que las principales áreas que empeoraron para la gente desde que empezó el modulador fueron ansiedad, agitación, pensamiento de manera clara, depresión, imagen corporal, sentimientos de estrés y dificultades en el sueño. Cuando pensamos en la salud mental, no solamente ansiedad o depresión, sino también cambios en estas cosas que se enlistan arriba. Para aquellas áreas que tienen un asterisco junto a ellas, quiere decir que hubo una diferencia significativa entre los reportes de usuarios actuales de moduladores y los de usuarios de moduladores previos, y en aquellos que habían descontinuado el uso de moduladores reportaron que les iba mucho peor comparado con los que actualmente estaban en modulador. Hasta abajo van a ver que se resalta el sentido de optimismo, que muestra el incremento proporcional más grande desde que comenzó el modulador comparado con el resto de las áreas. Así es que el mensaje que hay que llevarse de estas gráficas lo mostré en otras diapositivas. Indican que hay de alguna manera áreas más específicas de bienestar emocional, más mezcladas. Hay quienes reportan algunas áreas que empeoran desde que iniciaron el modulador. Estas gráficas son sumamente útiles porque comenzamos a tener un sentido muy claro de lo que está ocurriendo con la gente que inicia el modulador y resalta áreas importantes para considerarse y monitorear cuando se inicia a alguien con un modulador. Uno de nuestros copresidentes, Amy LeCointre, es una persona adulta con fibrosis quística y ha tenido una experiencia única y singular con Trikafta que quiere compartir, y ojalá esto haga eco en ustedes que han experimentado un reto inesperado después de iniciar un modulador. Antes que nada, le quiero desear feliz cumpleaños. Fue ayer, ya tiene 30 años de edad. En la década de los 80, la expectativa de vida de gente con fibrosis quística era 14 años de edad. Como verán, hemos logrado y avanzado mucho. En 2023 se reporta el análisis del escenario y la expectativa de vida se ha incrementado dramáticamente por medicamentos, moduladores, antibióticos y otros aspectos productivos. Bueno, felicidades, feliz cumpleaños, Amy. Muchas gracias. Hola a todos. Sí, me siento muy bien. Esta área de investigación ha sido increíble atestiguar qué tan lejos ha llegado desde que yo inicié. Esta última diapositiva que muestra a la gente que reporta empeoramiento de ansiedad o depresión, pues yo les diré que soy producto de esto y refleja todas mis luchas con Trikafta. Sé que otras personas habían sentido lo mismo y bueno,
Era cuestión de ver si uno estaba solo o no. Mi historia con Trikafta comenzó en noviembre de 2019. Todo el mundo estaba muy entusiasmado por empezar, pero también había que ser cautelosamente optimistas, porque como sabemos, este o cualquier medicamento nos afecta a todos de manera diferente. Comencé en noviembre y me sentía bien físicamente, podía respirar, tenía momentos maravillosos. Uno que resalta es poder subir 3 pisos de escaleras. Había escaleras afuera. No tenía que detenerme para tomarme un receso. Esa fue una experiencia maravillosa. Sí tenía físicamente una buena respuesta. Luego, en enero de 2020, unos meses después, me hospitalizaron para lo que era una revisión típica de fibrosis quística, 2 semanas de antibióticos, tratamientos, y tenía yo una tos persistente, una tos que permaneció, que para mí era lo más fácil. Con Trikafta me sentía muy bien, estaba muy emocionada porque sentía que me iba a sentir mejor. No ocurrió nada significativo en esta etapa, pero mentalmente sí fue el momento más difícil a la hora de ir a dormir, pues me quería aislar en mi habitación y también en el hospital al hablar de mi salud mental, pues con una mascarilla podía salir salir de mi habitación y pensando que quizá con más visitantes sería más fácil, me sentía abrumada. Era una sensación de que era muy extraño. Yo no sabía por qué estaba ocurriendo esto. E incluso después de esto continué experimentando más ansiedad. La depresión empeoraba. Comencé a sentirme como que estaba a punto de tener un ataque de pánico y en marzo del 2020, no puedo olvidarlo, nadie lo olvida, nos golpeó la pandemia y continué sintiéndome que empeoraba esta sensación de pánico. Días después de que todo el mundo se fue a casa, 2 semanas, en Utah hubo un terremoto. Y entonces fue cuando tuve un ataque de pánico, uno de los peores que he tenido. Pensaba yo, ¿por qué me dio este ataque de pánico? No era el primer rodeo que tenía yo con un terremoto, pero fue el peor que haya yo experimentado jamás. Entonces pensaba yo que, bueno, pues esta cuestión del COVID, que yo ni siquiera había empezado a procesar. Comencé a cuestionarme, esto es por la vida, es por el COVID-19. Me recluté en un estudio clínico que inició antes del COVID-19. Y yo me preguntaba, ¿esto tuvo un efecto en mí? Estaba muy confundida, pero bueno, yo me sentía que no era nada de esto, no podía explicarlo, era nada más algo intuitivo. Decidí regresar a la terapia porque las habilidades de enfrentamiento que tuve durante muchos años ya no me ayudaban. Y estuve con y sin terapia muchos años. Y con respecto a la terapia, era la primera vez que me sentía que no se hacía ningún avance. O sea, me sentía desesperanzada, mal. Entonces, estos sentimientos me hicieron pensar que esto era algo más que el COVID. Y empezaba yo a cuestionar si realmente era Trikafta. Y en línea empecé a preguntar si alguien había sentido lo mismo y recibí respuestas. Pues sí, pero no sé si fue por Trikafta después del COVID. Tipos de mucha confusión. Comencé a sentirme de que sí, que era el COVID. No podía ser este medicamento que me salvaba la vida, este fármaco que cambia vidas para mejorar, pues no podía ser que este fuera el culpable. Entonces hablé con mi médico de fibrosis quística, era parte también del equipo del estudio clínico, lo pude ver durante el COVID. Inmediatamente, al validarlo, me dijo
Sí, tiene un impacto. Hay mucho que todavía no sabemos. Tuvimos grandes conversaciones y me sentí muy a gusto hablando con él porque lo conocía ya de mucho tiempo y ya teníamos mucha confianza uno en el otro. Habíamos trabajado como un equipo, como una sociedad, y es realmente lo que yo aprecié. Esto continuó empeorando, me ayudó con mi salud mental y ver si había alguna reacción a lo último y pues era manejable lo que ocurrió durante algunos meses. Trabajé con mi doctor de fibrosis quística en la farmacia de la clínica para ajustar la dosis de Trikafta que algunas personas habían reportado había funcionado. A mí no me funcionó en lo absoluto, así es que en última instancia tuve que tomar la decisión dificilísima de dejar Trikafta. Afortunada o no, soy una de las personas que anteriormente tenía otro modulador y pues no había hecho cosas maravillosas como había logrado Trikafta conmigo para poderlo manejar. Honestamente, pues tuve que dejar de tomar Trikafta y empecé a notar mejoras en mi salud mental a unos cuantos días. Todo mejoró, pensé que ya tenía una mente más clara, mi estado de ánimo cambió, los estados de pánico empezaron a desaparecer prácticamente, la desesperación, la ansiedad, la depresión bajó también y estoy muy agradecida de que me siento tan apoyada por todo mi equipo de asesoría. Todos me han apoyado mucho en esta decisión. Realmente fue algo muy difícil, pero me sentí muy apoyada. Le doy la palabra ahora a la doctora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, Amy. Se necesita de mucho valor para hablar en público de todos tus detalles personales. Estoy muy agradecida de escuchar tu perspectiva porque es muy importante. No todo mundo experimenta cambios cuando comienzan un modulador en su estado mental, pero hay que ver qué es lo que pudiera ocurrir para estar mejor preparados y cuáles son los moduladores que te pueden tener impacto. También hay que ver y necesitamos abordar todos estos temas con compasión, reconocer que para algunas personas Trikafta no es lo mejor y para los otros tal vez no cumplirá con sus expectativas, pero hay que analizar la calidad de la vida. En el pasado hemos visto más datos de estudios únicos o reportes individuales que han notado algún cambio, además de Trikafta y otros moduladores. Estos cambios pueden incluir la ansiedad, depresión, ideas suicidas, neblina cognitiva, para mencionar algunos cuantos. Pero lo importante es poner todo esto en un contexto. Estos moduladores actualmente no tienen algunos efectos secundarios, pero hay que enlistarlos en las etiquetas y hay un reporte del 5% en el estudio clínico, que no fue el caso en ninguno de estos moduladores. Sin embargo, se debe de mencionar que los usuarios de la vida real y los moduladores son diferentes a los que se incluyen en un estudio clínico. Por lo general, en un estudio clínico se enfocan en las personas que son clínicamente estables y excluyen a aquellos que tienen algunas enfermedades, por ejemplo, las que recaen en el percentil 91, a lo mejor que tienen un F1 del 9%. Adicionalmente, las personas por lo general no reportan un evento adverso o se lo atribuyen al
estudio, especialmente si tienen una mejora. Las publicaciones actuales se enfocan en los datos de un solo centro o de reportes individuales y necesitamos todavía más investigación en diferentes sitios y con más tiempo para determinar qué es lo que puede estar ocurriendo, porque no sabemos con certeza que realmente Trikafta sea la causa de estos síntomas. Es una hipótesis nada más, la uno. Puede ser totalmente algo que no está relacionado con Trikafta. Puede ser una predisposición que algunas personas tienen, una reacción a un evento o a cierta circunstancia en su vida. A lo mejor hay un disparador, alguna inflamación, alguna pérdida, el estrés o algo así. Número dos, tal vez el impacto psicológico de comenzar con nuevo medicamento cambia la perspectiva de alguna persona y eso está afectando su estado de ánimo. Algunas cosas pueden ser muy positivas o pudiera haber otras cosas que son más mezcladas. Tal vez alguna persona tiene arrepentimiento de selecciones pasadas, incertidumbres de qué hacer a continuación, no esperaba vivir tanto, o tal vez necesita algunas habilidades para lidiar con esta situación. O la número 3, tal vez algunos de los efectos sí son debido a Trikafta. Sabemos que este modulador CFTR tiene algunos cambios en el cuerpo y esta información ha ido mejorando, pero necesitamos más información sobre causa y efecto. Y número 4, tal vez hay algún tipo de interacción fármaco-fármaco. Sabemos personas que están tomando antidepresivos y el modulador y sus niveles pueden cambiar en el cuerpo dependiendo del modulador que estén tomando. Así que para responder estas preguntas necesitamos investigarlas. Necesitamos basarnos en la ciencia también para tener más experiencia. También quiero asegurarme de presentar los datos sobre la perspectiva de aquellas personas que no son elegibles para Trikafta. Hay una comunidad de doctores e investigadores de fibrosis quística a quienes le queremos prometer que vamos a hacer todo lo que podamos para encontrarles algunas soluciones que les funcionen. Todavía no está terminado este trabajo y seguimos avanzando hacia el año que entra. Para diciembre del 2023, vamos a contar con análisis cualitativos que van a describir las experiencias de individuos que no son elegibles para Trikafta. Bueno, todos los participantes mostraron alguna decepción, tenían emociones mezcladas y la necesidad de tener más apoyo. Esto fue en un reporte del diciembre del 2022. Ellos querían saber qué les estaba ocurriendo y también estaban felices por aquellas personas que sí eran aptas para Trikafta. Este estudio sugiere que hay que continuar dando atención a estas personas y el monitoreo es muy importante. Hay muchas personas que no son elegibles o que no tienen acceso a Trikafta y tal vez necesitan tiempo para procesar esto y para poder abordar la decepción. Reconozco también que el enfoque de esta noche ha sido en muchos de los cambios individuales que hemos visto después de la introducción de Trikafta y también es muy importante resaltar que la salud mental puede afectar a toda la familia. Por eso es un honor para mí presentarles a la doctora Sigrid Ladoras, que va a hablar un poco sobre su experiencia con su esposo y cómo esto ha afectado a toda la familia. Muchísimas gracias, CJ. Efectivamente, para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación de FQ para estar aquí como copresentadora y mi mundo tiene que ver con la fibrosis quística a nivel personal, a nivel profesional. Y quiero compartir con ustedes un poco del por qué estoy tan apasionada con el trabajo que hago yo en cuanto a la fibrosis quística. Yo soy una enfermera, soy educadora y estoy también como catedrática en la Universidad de Alabama. Llevo a cabo investigación sobre fibrosis quística. Soy una enfermera pediátrica y
Siempre he dicho que mi papel más importante ha sido ser la esposa de un hombre que vive con fibrosis quística. Andrew y yo nos casamos hace casi 20 años hasta que él falleció en junio del 2022. Él vivió hasta 49 años y vivió una vida muy satisfactoria. Aquí lo que importa es los años de 93 al 2022. Él pudo lograr entre esos años algo muy importante. Él iba contra la corriente todo el tiempo. Tuvo una cirugía a los 2 años. A su mamá le dijeron que nunca iba a poder celebrar su primer año de vida. Estaba muy enfermo, tenía muchas complicaciones con sus pulmones, todo su sistema esquelético tenía problemas, así como los pulmones. Pero a pesar de todo esto, él perseveró, se graduó en psicología, tuvo una maestría en trabajo social y se convirtió en un abogado también. Y de hecho comenzó en la Facultad de Derecho cuando tenía apenas 30 años. Estaba atrás en el salón con su tanque de oxígeno y seguía yendo a la escuela. De hecho, entró a una revisión antes de graduarse. También tuvo un trasplante de pulmón bilateral después de su primer año en la facultad. Se pudo graduar entre los mejores. Se convirtió en un abogado especializado en derecho familiar y derecho en la educación. Fue un padre muy orgulloso de 2 hijos, los 2 a partir de un tratamiento de fertilidad. Necesitamos la ayuda de la ciencia y de todo un equipo de fertilidad para poder volvernos padres. Fue un coach, le encantaban los deportes, entrenaba todo el tiempo y también fue presidente de un campamento de fibrosis quística donde él se dirigía a toda la comunidad. Fue una travesía como si fuéramos en montaña rusa. Ahí estoy yo y ahí están nuestros hijos. Yo quería mostrarles algunas fotos para que ustedes puedan ver que en la parte de abajo, a la derecha, viene una fotografía donde estoy yo haciendo una demostración en frente de mis estudiantes de enfermería. Pero si vemos de cerca, van a ver que está mi niño de 5 años, que ahora tiene 15 años, que está por mi codo tratando de ayudarme, entre comillas. Tratando de hacer una demostración para poner una venoclisis. Todos participamos como familia. Pasamos muchas vacaciones y cumpleaños en el hospital. Él antes de su trasplante entró al hospital, iba al hospital cada 3 veces al año y pasaba de 2 a 3 semanas ahí. Así que afectaba no solo a Andrew, sino a toda la familia esta situación. Quiero resaltar 4 grupos de personas que realmente se ven afectadas y que potencialmente pueden considerar algunos temas para poder sobrellevar esto como familia. El primer grupo, a partir de mi experiencia, serían los cónyuges, viviendo con alguien que tiene fibrosis quística, que pone una carga adicional en el matrimonio, en la relación, especialmente cuando hay hijos. Yo recuerdo que yo tenía que ser la fuerte, por así decirlo. Yo tenía que dejar mis ansiedades, mis temores a un lado, porque me enfocaba en lo que necesitaba mi esposo. Pero aún así tenía que ir a trabajar, porque dependíamos de nuestro seguro. Así que no importaba cómo yo me sentía, aunque estuviera en el hospital, yo todavía tenía que ir a trabajar tiempo completo porque el seguro dependía de mi trabajo. La culpa de la madre es algo verdadero. La culpa por mis hijos, por dejarlos, especialmente cuando Andrew estaba en el hospital. Me sentía dividida. Yo quería estar en los 2 lugares a la misma vez. Cuando hubo el trasplante, hubo algunas complicaciones y después
estuvimos en el hospital como 100 días prácticamente, así que prácticamente yo vivía en la habitación del hospital durante esos días, estos 100 días, y tuve que hacer arreglos de tal manera que mi suegra se vino a vivir a la casa. Esperemos que ellos no hayan sentido toda la carga también por haber dejado todo para ayudarnos. La fatiga por la compasión es algo verdadero también. Yo amo a Andrew. Estuve casada con él casi 23 años, pero sí también me sentía fatigada en ocasiones porque me sentía como que él literalmente me estaba chupando la energía y después de su muerte sentí una variedad de emociones. Primero, me preguntaba cómo iba a ser la vida para mí. La muerte de Andrew hizo que me cuestionara si yo debería de seguir trabajando así en Seattle. Así que afectó mi vida o mi identidad profesional y personal como investigador. Otro grupo que resalto son a los padres, porque los padres sienten mucha culpa también porque dicen, yo le pasé esta enfermedad a mi hijo, yo no sabía que era una portadora o un portador, ¿cómo pude haber hecho esto? La culpa del sobreviviente, especialmente cuando los hijos tienen que dejar a sus padres muy jóvenes, ¿no? Está mal sentirse así. Y el tercer grupo son los hijos de los adultos con fibrosis quística, viviendo con una crisis tras otra, algo que amenaza tu vida y pasar de una casa a la otra, tal vez porque hay muchas hospitalizaciones. Todo esto puede afectar a los niños. Y estos niños se preocupan por sus padres, especialmente por el papá que tiene fibrosis quística y dependiendo de su estado mental y de su edad, se pueden enojar también con sus papás por la inestabilidad que esta enfermedad trae a la unidad familiar. Y por último, no podemos olvidarnos de los hermanos de pacientes con FQ. Ellos son personas que se sienten como ciudadanos de segunda clase, abandonados, ya que la persona que tiene fibrosis quística requiere de tanta atención que eso afecta también la salud mental. Estos son los grupos que yo quería traer a su atención para pensar en diferentes maneras de apoyarlos y definitivamente sí se necesitan recursos adicionales para estos temas. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Sorprendente. Muchísimas gracias por compartir toda tu historia. Andrew, lo conocimos, fue un gran hombre, un gran padre, era increíble y valoro mucho tu honestidad, especialmente en este tema tan doloroso. Ha sacado a colación muchos temas que deben de considerar los investigadores. Esto resalta realmente la necesidad para abordar estos temas a nivel familiar también. Y el equipo de FQ también enfrenta este tipo de situaciones. Tenemos que lidiar con el hecho de que las personas a veces nos dejan muy temprano y los llegamos a conocer, los apoyamos con los años y hay muchos hitos y cambios en todo esto. Así que metámonos más de lleno para tener acceso a más recursos de salud mental. Ellos trabajan muy de cerca con el Comité de Salud Mental para generar algunas herramientas y su retroalimentación va a ser muy importante. Como ya les mencioné en esta presentación, nos ayudó mucho el Comité Asesor de Salud Mental, quienes han dedicado mucho tiempo para que la salud mental sea una parte importante del diálogo de la FQ. También estoy muy emocionada de anunciar un grupo de trabajo que se acaba de crear este año para seguir abordando algunas de las preocupaciones de la comunidad en salud mental. Este grupo está lleno de expertos en psicología, psiquiatría, farmacología, investigaciones y la
prioridad son los temas que hemos abordado en de esta presentación. ¿Cuál es el potencial de que Trikafta tenga algunos cambios en la salud mental? Y otros temas como cambios en el cuerpo, aspectos de FQ que hemos visto, entre otros. Y ahora tengo una convocatoria para la acción en la comunidad. ¿Qué es lo que podemos hacer desde ahora? Primero, hablar de manera abierta y con frecuencia con sus hijos, con su cónyuge, con su familia y con amigos. Siempre es una buena guía para saber cómo las cosas van a ir cambiando con el tiempo. A lo mejor son los primeros que están con nosotros y que celebran nuestros grandes cambios. Si no están seguros de algo, sáquenlo a colación. Recientemente me reuní con un adulto que tiene mucha neblina cognitiva y no lo quería abordar, no quería hablar de eso porque decía, eso es parte de mi proceso. Pero al hablarlo y recibir más información, se puso a pensar que a lo mejor algo más estaba ocurriendo ahí y podíamos tratar con otros integrantes para darles opciones sobre a dónde puede ir para poder abordar sus preocupaciones también. Si usted es un padre y su hijo está comportándose de manera diferente, en lugar de suponer que es algo o asumir que se trata de algo que hacen los niños, tal vez valga la pena que lo platique con uno de sus médicos para que hagan una evaluación. Hable con su doctor porque hay diferentes maneras de abordar cualquier síntoma que tenga después de tomar un modulador. Hay artículos recientes que sugieren que el cambiar la dosis de Trikafta a una píldora en la mañana en lugar de 2 puede cambiar algunos síntomas y tal vez ayude que la dosis se dé una pastilla en la mañana, una a mediodía. Hay personas que tienen éxito al agregar un antidepresivo para bajar sus síntomas de salud mental sin que se les afecte su dosis de Trikafta. Y también sigan conectados como comunidad. Hay que seguir adelante con este diálogo. Después de esta plática vamos a tener una reunión y una conversación sobre estos temas que hemos abordado. Y yo les pido que tengan todo esto en consideración para garantizar que estamos viendo este tema de una manera integral. Una vez más, gracias Amy, CJ, CJ, por compartir con nosotros su información. Le paso la palabra al Dr. Jay Freeman. Muchísimas gracias, Amy. Gracias, CJ, por todas sus historias. Estoy viendo aquí una serie de comentarios. Realmente conectamos con las personas. Esperemos que podamos vernos virtualmente. Pero antes de que se vayan, por favor, tómense el tiempo para llenar el formulario y las encuestas. Tenemos un receso de 25 minutos. Si quieren irse a la pestaña de la presentación, pueden ver ahí los grupos de trabajo que acaban de platicarles ellas. Vamos a tener un grupo de trabajo y una mesa redonda para otros temas. Vamos a las 8:15 vamos a tener una sesión informativa y después sesiones de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y esperamos vernos muy pronto. Gracias.